Bienvenidos a esta escuela dominical, edificando y desafiando a los cristianos para Cristo en su diario Caminar con Dios. Este es un ministerio de la Iglesia Bautista Betel, cuyo pastor es Elmer Fernández, tocando vidas por medio de las enseñanzas de la poderosa palabra de Dios, para así poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acompáñenos. Dios quiere bendecirnos. Él nos ha dado su palabra para bendecirnos. Él nos ha puesto que escojamos. Ahí está el bien y el mal. Y los principios de la palabra de Dios son para ser bendecidos. Por eso tenemos la clase de escuela dominical, para estudiar la palabra de Dios. Gracias por tomar tiempo ahora para estudiar. Y yo oro que Dios te bendiga por causa de tu estudio de su palabra. Yo sé que lo hará. Disfruta la clase. Dominical, porque pues está la cantata, a las 11 voy a tratar de terminar, para luego pues así pueda entonces ir a lo de la cantata. Primera de Pedro, capítulo 4. La semana pasada estuvimos hablando, hermanos, sobre que el cristiano tiene que pasar por aflicciones. El cristiano tiene que pasar por diferentes cosas. Va a pasar. Todos pasamos por aflicciones. Estuvimos hablando. Siervos de Dios pasaron por aflicciones, por dificultades. El mismo Jesús dijo: es necesario que tenéis que ser afligidos, dice la Biblia. Dice, el mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el cristiano va a pasar por aflicciones, el cristiano va a pasar por dificultades. Y estuvimos hablando las cosas que un cristiano tiene que tener en cuenta o qué actitudes tomar en los momentos de pruebas. Y una de ellas que hablamos es que tiene que pedirle a Dios que le dé sabiduría, porque cuál es el propósito por el que Dios lo está haciendo. Pero quiero hablarle hoy, conectado a eso, rápidamente, unos minutitos, acerca de que Dios tiene una herramienta. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo empieza Dios la buena obra en un ser humano? Cuando éste entrega su vida a Jesucristo. Recuérdese que venimos del mundo, venimos a Cristo y arrastramos muchas cosas del mundo. Muchas cosas arrastramos. Y cuando venimos, entregamos nuestra vida a Cristo, cuando lo hacemos de corazón, el Espíritu Santo viene al corazón, en ese momento empieza la buena obra. Y póngase a pensar por qué Dios no lleva al pecador cuando éste verdaderamente se arrepiente de corazón y entrega su vida a Cristo. ¿Por qué no se lo lleva? ¿Por qué lo deja aquí? Bueno, porque Dios tiene un propósito. Y ese propósito es que Él quiere comenzar una obra. Y fíjese, no dice cualquier obra, dice buena obra. Entonces, esa buena obra empieza con la salvación de ese pecador, pero no termina también allí. No, al contrario. Dice que el que comienza en nosotros la buena obra, Él le va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. O sea, hasta que el Señor venga o hasta que el Señor mande a buscar a esa persona que Él ha salvado. Cuando dice que Él irá perfeccionando, quiere decir que nos va a llevar una vida que no lleguemos a pecar. No, no está refiriéndose a eso. Cuando la Biblia habla de perfección, está hablando de madurez. Madurez espiritual. Quiere decir que Dios, al empezar en nosotros esa buena obra, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, la va a ir madurando. Pero, ¿qué es lo que Dios utiliza para ir madurando nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios utiliza para ir quitando de nosotros muchas cosas que tenemos, que traemos del mundo? Mire, hay un ejemplo claro en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y viene a la tierra prometida, o está durante su peregrinar aquí en la tierra, durante ese tiempo tenían mucha mala costumbre también. Sí, habían sido liberados. Habían sido liberados de la esclavitud, pero había mucha mala costumbre en ellos. Y a medida que iba transcurriendo el tiempo, antes de entrar a esa tierra prometida, el Señor quería ir en ellos madurando y perfeccionando
todo eso. Igualmente pasa con nosotros. Cuando una persona viene a Cristo, arrastra cosas. Entonces, sí el Señor le salva su alma, pero lo deja aquí en la tierra, le pone el Espíritu Santo en su corazón, le da la palabra, le da la iglesia. ¿Para qué? Para que ese creyente vaya perfeccionándose, madurando, ya sea hasta que el Señor lo llame a su presencia o hasta que Cristo venga. En otras palabras, el que comienza en mí la buena obra y la va a ir perfeccionando, ese perfeccionamiento, ese proceso de madurar, nunca para mientras estamos en vida. Hay cosas que sí nosotros hacemos que detienen ese proceso de crecimiento. Es como el nene. Cuando un niño nace, lo lógico es que ese nene tiene que tener un proceso de crecimiento, de madurez. Cuando él nace, sale del vientre de la madre, pues es un recién nacido. Ese recién nacido, a medida que va pasando el tiempo, se supone que debe de ir desarrollándose, debe de ir madurando. Pero ya cuando el nene tiene un año, 2 años, y vemos que no se comporta como un nene de 2 años, entonces uno dice, bueno, acá hay un problema. Ese proceso de crecimiento, de madurez que tenía que tener ese niño se ha detenido porque hay un problema. Igualmente pasa con el creyente. Cuando el creyente viene, la persona viene a Jesucristo y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, hay muchas malas costumbres que tenemos todavía. Entonces, el Señor quiere ir quitando todas esas malas costumbres, todas esas cosas. Lo vemos en el apóstol Pedro. El apóstol Pedro sí vino al Señor, creyó en el Señor, pero el apóstol de Pedro tenía unas malas costumbres. Una de las malas costumbres que tenía Pedro era su carácter. Era un hombre de carácter fuerte. Ya usted ve que él cogió la espada y le voló el pedazo de oreja a uno, al siervo del sumo sacerdote, a Marco. Y era un hombre muy eléctrico, siempre el que estaba ahí hablando. Y él recibió muchas reprensiones del Señor. Pero el Señor le dijo a Pedro una cosa. Mira, Pedro, una cosa te digo, le dijo. Cuando tú eras joven, tú hacías lo que tú querías. Tú ibas donde tú querías, hacías lo que tú querías. Pero luego le dijo el Señor, mas cuando llegue un tiempo en donde tú extenderás tu mano y te llevarán a donde tú no quieras. Dándole a entender a Pedro de que en Pedro iba a haber un proceso de crecimiento. Y por eso cuando usted ve que el Señor le da su reprendida a Pedro muchas veces, no le estaba reprendiendo porque no lo quería. Es como a veces el nene, cuando su hijo, usted lo viene y le da su reprendida, de una vez el nene dice, no me quiere papi, no es que no te quiera. Es que te tengo que reprender para que tú madures. ¿Para qué? Para que tú entiendas que no debes de actuar así. Entonces, hermanos, y eso lo vemos al apóstol Pedro, que pasó ese proceso de crecimiento espiritual. Y la muestra de ello, hermano, de que el que comenzó en Pedro, la buena obra, la fue perfeccionando hasta el día que el Señor lo llamó, lo vemos un Pedro muy diferente más adelante. ¿Cómo lo vemos? El principio que vemos en los evangelios de Pedro, un Pedro muy eléctrico, muy enérgico, un hombre de carácter fuerte, tomaba el primer lugar, decía las cosas, el Señor tenía que darle sus reprendidas, en una sí lo alabó, pero en otra tuvo que reprenderlo, hizo cosas que no debía haber hecho, el Señor lo reprendía, luego el Señor le dice, mira Pedro, un día vas a madurar y vas a hacer cosas que tú en tu madurez tendrás que hacer, pero ¿qué pasa? Lo vemos más adelante cuando él escribe las siguientes palabras. Un Pedro completamente diferente, que él dice, someteos pues a Dios, humillaos los unos con los otros. Ya vemos un Pedro completamente diferente. ¿Qué quiere decir? Que comenzó en él la buena obra, la fue perfeccionando, madurándola el Señor. Y luego que a través que pasen los años, ya era un Pedro diferente. Entonces, uno como creyente, hermano, tiene que entender esto. Cuando venimos a Cristo, empieza la buena obra. Pero esa buena obra no termina también ahí. Él la va a ir perfeccionándola, madurándole. ¿Qué utiliza entonces el Señor para ir perfeccionando o madurando a ese creyente? ¿Qué es lo que Dios utiliza para ir quitando de nosotros lo que a Él le agrada y poner en nosotros lo que a Él le agrada? Las pruebas. Las pruebas. Cuando el creyente está en pruebas, la prueba es un examen. Cuando el creyente está en prueba y el creyente, en vez de tomar la prueba con buena actitud, la toma con mala actitud, quiere decir que
el proceso que el Señor está empezando en la vida de ese creyente no se puede ir desarrollando porque Él mismo está obstaculizando ese proceso. En otras palabras, el tratamiento que el Señor utiliza para ir quitando de nosotros lo que a Él no le agrada son las pruebas, hermanos. ¿Cuál es la muestra de ello? Santiago lo dice. Mire cómo dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Oiga cómo el Señor le llama a la prueba, a este instrumento. Este instrumento. ¿Para qué sirve un instrumento? Pues un instrumento es algo que usted utiliza para llevar a cabo una función. Entonces, ¿cuál es el instrumento que el Señor utiliza para llevar a cabo esa buena obra en nosotros, esa madurez? Santiago capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Están ahí, hermanos? Amados, está hablando a creyentes. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Bien, como dice, no te sorprenda. ¿Cómo le llama aquí el Señor a la prueba? Fuego. Fíjese, ¿por qué yo le puse esa foto ahí? Porque la prueba, hermano, es una herramienta de multiusos. Usted puede ver aquí una herramienta. Esa herramienta que usted ve ahí es una herramienta que es martillo, puede romper cristal, es desarmador, es pinza, es cuchillo. Eso es una herramienta de multiuso. Quiere decir que una herramienta la puede utilizar en muchas diferentes áreas. Yo recuerdo cuando estaba chamaco, mi papá me compró una bicicleta y en la bicicleta, cuando me la compró, me dio una herramienta, era un pedazo así de metal. Yo me acuerdo, tenía unos 9 años, 10. Y esa herramienta era una sola herramienta, pero esa herramienta tenía diferentes orificios de diferentes diámetros. O sea que con esa herramienta, con esa sola herramienta, yo podía desarmar y armar toda la bicicleta. Era una herramienta de multiuso. Era una sola herramienta, pero con muchos diferentes diámetros. Hermano, así es la prueba. Mire cómo dice Santiago, más para atrás, para que usted vea, de que la prueba es una herramienta de multiusos que Dios utiliza para ir en nosotros madurando esa buena obra. Santiago capítulo 1, mire cómo dice. Santiago 1, versículo 1 y 2. Vamos a leer aquí. Oiga lo que dice aquí el apóstol Santiago, medio hermano de Jesús en la carne. Oiga lo que él dice. Santiago 1, 1 y 2. ¿Están ahí todos? Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Por qué le leo el versículo 1? Porque Santiago le está escribiendo a estos judíos cristianos que estaban pasando por prueba, por persecución. Mire cómo Santiago pone aquí la prueba como una llave de multiusos. Hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿cómo dice? En diversas pruebas. ¿Se da cuenta? Que la prueba, hermano, es que la llave de multiuso que el Señor utiliza en la vida de nosotros los creyentes. ¿Para qué? Para poder trabajar. Por eso dice el apóstol Pedro: no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No te sorprendas. Y Santiago dice muy claramente que es necesario que vengan las pruebas. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos que estaban siendo perseguidos, y Pablo les explica y le habla y dice: hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, pero ¿por qué, hermanos, tienen que venir pruebas? ¿Por qué me tienen que venir estas dificultades? Bueno, hermano, porque es el instrumento que Dios utiliza para trabajar en nuestras vidas. Siempre ha sido ese el plan de Dios. Entonces, como creyente, por eso dice la Escritura muy claramente, dice que cuando somos disciplinados por el Señor, porque, hermano, no piense que toda la disciplina es por causa de pecado. La palabra disciplina no significa golpe. La palabra disciplina no es maltrato. La palabra disciplina significa entrenamiento. Usted puede disciplinar a su hijo sin darle golpe. Si hay momentos donde la vara hay que usarla, dice la Biblia,
Pero nosotros pensamos que disciplina es coger el cinto y ¡wow! No, o sea, no necesariamente. Hay un momento, bueno, la necedad dice la Biblia que hay que aplicarla, etcétera, de una manera como dice la Biblia. Pero hermano, la palabra disciplina significa entrenamiento. Y Dios nos entrena de diferentes maneras. Ahora, hay un momento en la vida donde como creyente, entendamos esto, hay un momento en la vida como creyente que cuando Él empieza a trabajar en nuestras vidas y nosotros resistimos, porque muchas veces, hermano, como creyente, a veces por falta de madurez espiritual, a veces porque somos nuevos, no entendemos. Por ejemplo, mi papá, cuando entrega su vida a Cristo, yo me acuerdo, comenzó a venirle pruebas, dificultades. Pues yo tuve que explicar, no papá, es que ahora entregaste tu vida a Cristo y van a venir pruebas. Pero habemos otros creyentes que llevamos tiempo en el cristianismo, nos vienen pruebas y no entendemos ni comprendemos que son pruebas, y lo que hacemos es que muchas veces nos enojamos con el Señor o comenzamos a demandarle a Dios y a decirle a Dios, Dios, ¿por qué? Y dice la Biblia claramente en el libro de Santiago que hay que tener cuidado cuando uno le hace ese tipo de reproche al Señor. Porque cuando uno le hace ese tipo de reproche al Señor, entonces la Biblia dice que no le será dada sabiduría. Por eso muy claramente, hermano, en una de las cosas que hablamos la semana pasada, que para poder entender cuál es el propósito de la prueba, por qué Dios lo está permitiendo, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Por eso uno tiene que pedir al Espíritu de Dios, muéstrame en el nombre de Jesús cuál es el propósito por el cual tú me estás permitiendo esto. A veces nos vienen dificultades por nuestras malas decisiones también. Nos vamos a pensar también, a veces nos metemos nosotros en embrollos. Porque, por ejemplo, si yo gasto más que lo que gano y me meto en embrollo y ya viene la dificultad de las pagos, ahora yo no puedo decir estoy en prueba. No, yo me metí en esa dificultad, no sé si me estoy explicando. Pero aún muchas veces, en esas malas administraciones que tenemos, el Señor permite que pasen para que nos demos con la cabeza y decir, tengo que aprender a ser un mejor administrador o administradora de los bienes que el Señor me ha dado. O sea, hermano, Dios va a trabajar. Por eso dice Santiago muy claramente, es necesario que os halléis en diversas pruebas. La palabra diversas está hablando de todo, tamaños, usos y colores. O sea, que usted no sabe, ni usted y yo sabemos, cuál es la prueba que nosotros necesitamos o qué tipo de herramienta que necesitamos en nuestras vidas para quitar o aflojar cosas que hay en nuestras vidas. Pues yo no sé. O sea, yo por ejemplo puedo saber qué cosas Dios puede usar en mi vida, qué herramienta puede usar para quitar de mí o poner de mí o quitar aquellas cosas que a Dios no le agradan. Yo no sé con usted. Muchas veces uno como creyente dice, no, pues yo creo que es que Dios está tratando conmigo. Pero ¿cómo me doy cuenta que Dios está tratando conmigo? Bueno, porque ha permitido diferentes situaciones en mi vida para llamar mi atención. Por ejemplo, con Jonás. Jonás, el Señor tuvo que utilizar diferentes herramientas en la vida de Jonás. Dios le dijo a Jonás, Jonás, ve a Nínive y predícale a esa gran ciudad para que se arrepientan. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás fue soberbio. Jonás quiso hacer lo que él quiso. Y era un profeta, hermanos. Tenía un ministerio como profeta. ¿Pero qué hizo Jonás? Pues Jonás, en vez de irse a Nínive, se fue a Tarsis. Él se fue en vía contraria. ¿Qué hizo el Señor entonces con Jonás? Pues el Señor vio y dijo, bueno, hay algo que no me gusta de Jonás. ¿Qué no me gusta de Jonás? Que él quiera hacer lo que él quiera. Yo le digo una cosa, pero Jonás quiere hacer otra. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Preparó una herramienta. ¿Cuál fue la herramienta que el Señor utilizó? Primero, preparó una tormenta. Una tormenta. Y fíjese qué cosa que si usted le ve en capítulo 1 del libro de Jonás, usted se da cuenta que Jonás, cuando el Señor le habla, cuando le muestra, le viene esta gran tormenta que los marineros no sabían qué hacer, la nave estaba que se partía, los marineros estaban preocupados. Hermano, y Jonás se echó a dormir. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que los marineros decirle, hey, despiértate, ¿qué te pasa?
Entonces él dijo, no, es que yo soy siervo de Dios y Dios me mandó a esto. Y los mismos marineros, mire, la piedra hablando, le dijeron, ¿por qué no has hecho eso y no obedeciste? O sea que Dios preparó esa herramienta porque para enseñarle a Jonás la importancia de la obediencia. Hermano, y muchas veces Dios tiene que poner en nosotros tormenta en la vida. Porque nosotros queremos ser como creyentes, ya venimos a Cristo, pero venimos con la mala costumbre de que yo vengo a hacer lo que yo quiera, no venga porque puedo, sino porque puedo vengo y yo la voy a hacer, y yo quiero hacerle asá y voy a hacer asá. Y el Señor nos está mirando y dice, bueno, yo veo que Alex quiere hacer como él quiera. Yo veo que Alex pues no se quiere someter. Yo veo que sí, Alex me conoce como Señor, como Salvador, pero no me conoce aún como Señor, como el amo, el dueño de su vida. Pues entonces voy a permitirle esta herramienta de tormenta. Y viene una tormentita en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? De dos maneras la voy a agarrar la tormenta. O la voy a agarrar con buena actitud, o la puedo tomar como mala actitud. Si la tomo con mala actitud, no se va a producir el efecto que esa prueba tiene que tener en mi vida. Por ejemplo, el doctor, estoy enfermo, voy al doctor. El doctor me dice, bueno, te voy a mandar a hacer un examen de laboratorio. Y por lo regular, todos los exámenes de laboratorio hay que ir, ¿qué? En ayuna, ¿cierto o no? Pero yo vengo y como y hago lo que me da la gana. Y no me someto a lo que dice el doctor. Cuando usted va a hacerse el laboratorio, lo primero que te preguntan, ¿usted comió algo hoy? Si usted le dice que sí, le va a decir, lo siento, váyase y tiene que repetir la prueba de acuerdo a como el doctor le dijo, en ayuna. Si usted le dice que no comió, pero comió, no le va a resultar el laboratorio como debe de ser. Entonces tiene que volver a repetir la prueba. Igualmente con el Señor, con nosotros. Ese proceso que Dios hace en nuestras vidas no es para maltratarnos. La Biblia dice que cuando Dios aflige, no lo hace por hacerlo, lo hace con propósito. Y el propósito es llamar nuestra atención. El propósito es de que entendamos y comprendamos de que, hey, Él comenzó en mí una obra. Sí, conozco a Jesús como mi Salvador, que es tremendo, pero Él también quiere que lo conozca como Señor. Y la palabra Señor significa amo, dueño. Y a veces no sabemos distinguir las diferencias. Cuando la palabra Salvador significa un libertador. Cuando yo recibo a Jesús de corazón, Él me liberta. He conocido al Salvador. Pero ahora conocerlo como Señor, eso tiene que ver con mi vida diaria. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llamáis? No dijo Salvador, Salvador. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Entonces, hermanos, si le decimos, si Él es el Señor, el que manda, el que dice, y yo soy el siervo, entonces, para yo poder tener esa actitud y decir, Señor, manda, porque yo no me mando, eres tú, dime qué tú quieres que yo haga, Espíritu Santo, dirígeme. Hermano, eso no es de la noche a la mañana, eso no nace uno. Eso se va adquiriendo con el proceso. Cuando el creyente se somete al Señor. Digo, bueno, Señor, le estoy pasando esa situación en mi vida. Por eso Santiago dice, no te sorprenda, es necesario. Porque es lo que Dios utiliza para trabajar. Por eso dice, no os sorprendáis del fuego. Fíjese cómo compara aquí la prueba con el fuego. Uno dice, bueno, pero ¿por qué comparar la prueba con el fuego? Le he dicho muchas veces que lo espiritual y el proceso de Dios es algo invisible. Es algo espiritual. Por eso no lo podemos percibir en esta naturaleza. Por eso cuando yo digo, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me pasa esta situación? Pues quiere decir que ese creyente o es nuevo, no entiende, y si lleva tiempo, quiere decir que no muestra que no tiene una relación con Dios y no tiene el discernimiento, no tiene la sabiduría espiritual para poder discernir, entender, comprender que lo que está pasando viene de parte de Dios y que lo que le está pasando es la herramienta que Dios utiliza. Pero Santiago dice esta palabra, compara esa prueba con el fuego. Dice, bueno, ¿por qué? Porque el fuego, hermano, tiene mucho uso. Cuando el fuego purifica, el fuego quema, el fuego alumbra, el fuego arde. Y la prueba tiene como propósito, por eso es un multiuso, es una herramienta de multiuso.
Porque cuando Dios permite que haga prueba en mi vida, ¿es para qué? Para quemar la desobediencia, quebrantar mi carácter, producir un ardor, una pasión por Dios, producir que yo sea luz. ¿Por qué? Porque como el fuego quema y en mi vida hay muchas cosas que impiden la luz de Cristo, entonces esa prueba van a quitar toda esa mala costumbre, esa suciedad. Por eso, hermano, dice claramente que cuando pasamos por prueba, dice claramente el escritor de Hebreos, dice que no menosprecies la disciplina del Señor. Y dice muy claramente que vamos a pasar por esas pruebas y esas dificultades. Dice, pero lo que hemos sido ejercitados, dice, ¿verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza? Pues lógico, uno se aflige. Pero dice muy claramente, dice, pero lo que hemos sido participantes, o sea, lo que hemos participado en esa prueba, en ese fuego, con esa herramienta, dice, dará fruto apacible de justicia. Cuando un doctor va a hacer un proceso, una cirugía, ¿cuándo empieza la obra de trabajar con ese paciente enfermo? En el momento que entra en la sala de operación. Le ponen la anestesia, pero no lo dejan ahí. Empieza el proceso con el bisturí, saturación, etcétera, etcétera, que le están dando para que al final salga una buena obra, le quiten lo que tenga que quitarle. Igualmente con el Señor, hermano. Empieza cuando venimos a Cristo, pero no termina ahí. Por eso dijo Santiago, no te sorprendas, porque es el instrumento que Dios utiliza para quitar de nosotros lo que a Él le agrada, lo no le agrada, y para poner en nosotros lo que Él agrada. Es la herramienta de multiuso para quebrantarnos, para levantarnos, para tener una mejor actitud, un mejor carácter, el que podamos someternos más al Señor. Por eso, mire, un creyente que ha pasado por pruebas y dificultades, cuando se somete al Señor, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, y dijo Pedro, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Mire, lo podemos ver en el caso de José. José ni estaba en pecado. José era el mejor de sus hermanos. Sus 11 hermanos eran unos charlatanes, porque le mentían al papá, hacían y deshacían, cogían los animales, lo mataban, después llevaban la sangre y decían que fue un lobo que se lo comió. Y era un embuste, y era que se lo comían y hacían y deshacían. Pero José era honrado. Pero mire cómo Dios permitió que José sea vendido en Egipto. Bien, Dios lo permitió. Va a Egipto y es vendido. Lo compra Potifar. Y en medio de esa prueba, hermanos, de que fue vendido como esclavo, usted dirá, no, quien debió haber sido vendido como esclavo eran sus hermanos. Pero ¿por qué él? Hermanos, Dios tenía un propósito. Y si usted se pone a leer en el libro de Génesis, ¿por qué José pasó por todo ese proceso? Dios quería poner en José algo que no viene en la naturaleza humana. Y es que muchas veces en la naturaleza humana, cuando prosperamos o tenemos algo, pensamos que fuimos nosotros y nos creemos alguien. Pero fíjese una cosa, ¿qué quería Dios poner en José? Primero, es vendido como esclavo. Está en la casa de Potifar y es fiel. La mujer de Potifar quería llegarse a él y él no quiso y huyó. La mujer miente. Y luego que miente lo llevan a la cárcel. Y póngase usted a pensar, si nosotros pasamos por algo así, hermano, estuviéramos quejando con Dios. Pero si yo, porque hay personas que dicen, yo he hecho lo bien, he hecho lo correcto. Y mira esto, hermano, cuando hacemos eso, estamos reprobando el examen. Porque la Biblia dice claramente en Santiago que el que hace tal cosa no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Y le voy a decir una cosa, que cuando un creyente pasa por esas cosas, entonces se amarga. Y cuando un creyente se amarga, no se olvide que la amargura viene con otros invitados especiales, hermano. La gritería, el enojo, la maledicencia. Y empieza la amargura y uno a demandarle a Dios. Y entonces nuestro espíritu se amarga. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Volver a repetir. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Ya son las 10:02 y vamos a empezar.